Un hombre, un escritor como muchísimos, que nos van dejando todo su legado a través de sus escritos, de sus libros, y se convierten pues en personas entrañables. Y aunque ya no está entre nosotros, en este caso José Emilio Pacheco, su obra sí persiste, sí perdura, y nos gusta poder platicar el día de hoy con nuestra querida Tania Hernández sobre él, que ya cumple casi un año. Un año de haber muerto. Estamos a un año. Exactamente fue el 27 de enero del año pasado, del 2014, cuando a muchos nos conmocionó la noticia, ¿no? Por internet, por noticias, Sí. De que había muerto. Fue una muerte muy tranquila, se golpeó la cabeza y se fue en un sueño. El hombre que escribió pues una obra demasiado vasta, novelas, poesía, hizo guiones cinematográficos, y bueno, creo que la mejor forma de recordarlo y el mejor homenaje a un año de su muerte es leyéndolo y recordando la obra, que es extensa. Podríamos iniciar con Las batallas en el desierto, con Mariana, como siempre. Podríamos hablar de Te irás y no volverás, un poemario que es muy extenso, muy, muy rico. Podríamos hablar también de Morirás lejos, que es otra novela. Sus cuentos breves que podemos encontrar en El principio del placer. ¿Qué más? El distante. Bueno, es demasiada la obra. A mí, ¿sabes que me gusta y siempre lo recomiendo? Las batallas en el desierto es un libro muy chiquito, en realidad muy, muy chiquito. Hay muchas personas que de pequeños no tuvieron, o de estudiantes, no tuvieron o adquirieron el hábito de la lectura. Entonces, quienes de plano no lo tienen, yo siempre les digo, si ya tienes como 100 años o 40 o muchos años y nunca has leído, léete primero Las batallas en el desierto. Es un libro que te va a enganchar, que está tan pequeñito que te lo vas a devorar y no vas a querer parar de leerlo, porque es un libro que nos va hablando pues de una época muy específica en nuestro país, en la cual iban llegando las grandes empresas, sustituyendo a las pequeñas fábricas, las familias. Él nos narra la parte de una familia más o menos, como se la conocía, acomodada, que vivían allá por la Colonia Condesa o la Roma, pero te van narrando momentos muy, muy específicos de la historia. Entonces, a mí esa en particular me parece maravillosa, y me parece inmediatamente que tú abres el libro, ¿no? La primera frase es me acuerdo, no me acuerdo, entonces en ese momento ya estás enganchado con Carlitos, ¿no? Exacto. Las batallas en el desierto, como tú dices, es una obra que, si la vemos a nivel histórico, también nos va a manejar diferentes contextos. Bueno, el contexto de en México entrando a la era empresarial, ¿no? En el sexenio de Miguel Alemán. A la modernidad. Exactamente. Del jabón de pasta al detergente. También nos habla de esta soledad, de la soledad de los niños. José Emilio Pacheco es un autor, un escritor que siempre se preocupó mucho también por la niñez, porque recordemos que lo que nos marca en la niñez va a ser lo que nos va a marcar ya en la vida adulta. Uh-huh. Otro cuento, El principio del placer, también nos habla ahora nos habla, a diferencia de Carlitos, nos habla de un adolescente, también de la etapa de enamorarse, ¿no? Dice José Emilio Pacheco que el único amor imposible es cuando somos niños. Eso en Las batallas en el desierto. En la parte del principio del placer ya vamos a encontrar un amor que sí se logra, sí se consolida, el primer amor en la adolescencia, pero hay una parte que a mí me gusta mucho, donde el chico corta con Luisa, que es su novia, y en un banquete, este chico es de familia acomodada también es hijo de una persona que trabaja para el gobierno, de un individuo que es de la mano derecha de Ávila Camacho. Siempre menciona hay políticos, mucho, ¿verdad? Siempre menciona mucho la política. Uh-huh. Y desde ahí es como la forma, él pertenece a la generación de los escritores que hacían una crítica desde las letras, siempre muy sublime, siempre sin ofender, ¿no? Siempre desde la palabra. Claro. Entonces, en Las batallas hablaba de Mariana, que era amante de un político y desaparece de una manera muy extraña, ¿no? Mejor que la hora que se entiende qué pasa con ya Mariana. Ya se contando. Sí, creo que le hemos ido contando poco a poco. Entonces hay un banquete donde están así
haciendo ensaladas con vegetales, están matando pollos, conejos, un pato a la naranja, y el chico le da tanto asco, se da cuenta que la inmundicia y las personas somos atroces por naturaleza, y entonces deja de comer. Otro cuento que también es muy interesante leer, viene en El principio del placer, el de Tenga para que se entretenga. Este es una ficción. Aquí José Emilio rescata un tema muy importante, que hasta nuestros días creo que apenas ha empezado a tratar, la desaparición forzada de los niños, la desaparición de la niñez, que desde los años 40, después de la Segunda Guerra Mundial, en la Ciudad de México se empezaron a desaparecer los niños. Hasta la fecha no se sabe qué pasa con tantos niños desaparecidos, ¿no? Sin embargo, él utiliza la ficción, utiliza un escenario como el parque de Chapultepec, para contarnos una historia de cómo se desaparece un niño a través de un militar del imperio de Maximiliano. Ese cuento es muy, muy interesante y nos cuenta así un mundo fantástico, un mundo muy mágico. Ahora, pasamos a la poesía. Su poesía nos puede hablar José Emilio tanto del amor, de la lluvia, de las moscas, de los árboles, de las nubes, de las aves. Nos habla de tanto. Dice Elena Poniatowska que José Emilio Pacheco es el profeta del desastre. El desastre que en su generación ya se avecinaba y que si lo vemos en estos días, pues... No sé. Él plasmaba cosas muy adelantadas a su momento, a la época. No plasmaba, no se quería adelantar, ¿no? No era ni profeta ni nada, simplemente era lo que él veía en su realidad. Que ahora, décadas después, cuando él era un joven, ¿no? En los años 50, en los años 60, que él escribía estos temas que para muchos de sus contemporáneos eran, te digo, catastróficos, actualmente los podemos ver, o sea, sí llegamos a ese nivel, claro, a ese nivel de desastres. Hay un poema que se llama El de las aves, donde nos cuenta que las aves se estrellan con los edificios. Actualmente, ¿qué estamos viendo con las aves, no? Los ríos se están secando, la contaminación. ¿Cuántas aves no amanecen en la Ciudad de México, ¿no? Bueno, ¿y para qué nos vamos hasta la Ciudad de México? Si en nuestros alrededores también vemos. ¿Qué otra? Hay una anécdota muy graciosa, donde cuentan que José Emilio Pacheco, si vemos así su imagen, es una imagen parca. Bueno, aquí está atrás. ¿Dónde está la cámara? Tenía como un gesto serio, ¿no? Serio, rudo. Ahí está. Esta es una edición que le hizo la Universidad Benemérita de Puebla en el 2013, en honor a... Afortunadamente todavía no moría, todavía... Qué bueno que alcanzó a recibir homenaje en vida. Siempre, bueno, se tiene que recordar así, ¿no? Su gesto muy serio. Entonces Elena Poniatowska cuenta que siempre se le confundió con sacerdote. Entonces un día él iba a la entrega, la firma de libros, y al pagarle al taxista le dice, ¿cuánto le debo? Y el taxista le dice, no, padrecito, mejor dame su bendición. Oye, pero yo creo que era un gran observador. Y para escribir tienes que hacer eso, tienes que observar muy bien. Y al momento de poner atención a todas las cosas que están sucediendo a tu alrededor, es cuando tú puedes, a lo mejor, pensar en lo que va a pasar después, y no es que fuera catastrófico, sino que le ponía tal atención que sabía, bueno, si estamos construyendo ese tipo de edificios, si están desapareciendo las personas y todo esto que va pasando, pues va a ir aumentando ese nivel, y es lo que él plasmaba, ¿no? Exacto. Finalmente. Pues me gusta mucho, y es una muy buena oportunidad para leer cualquiera de los libros de él. Y el de los cuentos, ese no lo he leído, me gustó. ¿Cómo se llama? El principio del placer. El principio del placer. Una buena recomendación de Tania Hernández, ya lo sabe. Y por lo pronto nos vamos a ir porque nuestro cuerpo debe estar siempre en armonía.